Ya estamos próximos a San Valentín, donde las parejas se demuestran su amor con variedad de regalos y muestras de afecto. Y haciendo una revisión en el apartado de animación, muchas son las series que tienden a caer en los clichés de las parejas melosas o mostrándonos relaciones de parejas ya adultas. Pero la serie de la que hablaré hoy es una de las muestras más realistas que he visto de cómo se van forjando sentimientos durante una de las etapas más difíciles de nuestras vidas, la adolescencia. Además de desarrollar otros temas como son la superación personal, la muerte y la amistad. El anime del que les hablaré hoy será Shigatsu wa Kimi no Uso, o conocido internacionalmente como Your Lie in April, es la adaptación del anime del manga del mismo nombre, que fue producido por A1 Picture, estudio responsable de otros animes como Fairy Tail y Sword Art Online, siendo transmitido entre octubre de 2014 y marzo de 2015 por la cadena Fuji TV, con un total de 22 episodios y un OVA. La historia, creada por el mangaka Naoki Arakawa, nos narra la historia de Kusei Arima, un joven prodigio del piano, pero que tras un trágico momento en su infancia abandona la música. No será hasta años más tarde cuando conozca a Kaori Miyazono, una violinista completamente opuesta a él, que le recordará lo maravilloso que es la música y lo ayudará a volver a los escenarios. Este anime nos presenta un argumento dividido en dos grandes arcos, por decirle de alguna manera. Como es habitual en todo tipo de historia, en el inicio se nos hará la introducción a cada uno de los personajes y su mundo. Por supuesto, al conflicto principal de la historia, que nuestro protagonista vuelve a tocar el piano después de haberlo abandonado por más de 2 años. Y hablando de él, enfoquémonos en quiénes serán nuestros protagonistas, comenzando por quien girará toda la historia, Kusei Arima, nuestro protagonista, quien durante su infancia era considerado todo un genio del piano, ya que era capaz de tocar una canción tal cual como indicaba la partitura. Desde muy pequeño recibió instrucción de su madre, que tras enfermar vio la posibilidad de ver cumplido su sueño en su hijo. Pero Kusei, con tal de ver feliz a su madre, se esforzaba lo mayor posible, incluso aguantando los maltratos de ella cuando se equivocaba. Tras la muerte de su madre, vive un episodio traumático durante uno de sus conciertos, por lo cual abandona el piano, ya que según él mismo comenta, no es capaz de escuchar lo que está tocando. Desde ese momento su perspectiva del mundo cambió. Varios años después las cosas cambiarán cuando conozca a Kaori, quien provocará un conflicto interno de todo lo que conocía de la música, que aprendió de su madre, y la manera cautivante y apasionada que le muestra la violinista. Con su ayuda deberá redescubrir lo que es subir a un escenario y disfrutar de la música que no ha podido olvidar. Pasando a quien dará pie al cambio de nuestro protagonista está Kaori Miyazono, una joven violinista bastante impulsiva, con una personalidad cambiante que normalmente se muestra como una chica tierna, pero puede ser muy ruda si se lo propone, además de que siempre está llena de energía. Ella disfruta de los dulces, pero sobre todo ama la música, pero a diferencia de lo que aprendió Kusei en su infancia, ella le impone su propia esencia al momento de tocar las canciones. Sin embargo, a pesar de toda esa extrema alegría que muestra al exterior, tiene sus propias inseguridades como todas las personas. Además, durante la segunda parte del anime, vamos descubriendo las causas de esas inseguridades, aunque estas son un poco obvias cuando lo ves en retrospectiva. Una vez que conoció a Kusei, lo quiso ayudar a volver a los escenarios, ya que como ambos son músicos, eso es lo que aman hacer. Por lo que en más de una ocasión lo manipula, pero estas siempre son con buenas intenciones para ayudarlo a mejorar. Al menos la mayoría de las veces. Por supuesto, en más de una ocasión discuten por sus diferentes puntos de vista. Cómo se da la relación entre ellos me gustó bastante, ya que se siente muy natural la forma en que se dan las cosas. No es una relación hostigante, ya que vemos cómo crecen y se apoyan mutuamente. Vemos cómo se va forjando su relación a medida que avanzan los episodios, no solo como amigos o músicos, sino que hacia algo más. De hecho, hay varias escenas donde se siente claramente la tensión romántica entre ellos. Deberíamos besarnos para romper la tensión. Algo que me gusta de cómo se desarrolló es el hecho que en ocasiones están en la misma frecuencia y Kaori logra entender perfectamente los sentimientos de Kusei. Un ejemplo de esto es cuando lo ayuda a elegir sus canciones para sus presentaciones. Pero esta no es la única relación importante que tiene nuestro protagonista, ya que no podíamos dejar de lado los amigos de la infancia. Aquí nos encontramos a Tsubaki Wabe, es la mejor amiga de la infancia y además de eso son vecinos. Es una chica bastante ruda y un poco cabeza hueca como lo describen sus compañeros.
En un comienzo dice que solo ve a Kosei como su hermano menor, pero en realidad tiene sentimientos hacia él, lo que la hace ser la tercera en discordia. Sí, puede que el personaje sea un poco cliché, pero sus interacciones son lo que la hacen llamativa. Además, a medida que van avanzando descubrimos que ha tenido cierto sentimiento de celos hacia la música, ya que siempre hace que Kosei se aleje de ella, primero con su madre y ahora con la aparición de Kaori, pero aún así ella siempre está preocupada por él. Por otro lado, tenemos a su mejor amigo Ryota Watari. Él es el capitán del equipo de fútbol y, en pocas palabras, es un mujeriego bastante enamoradizo. Generalmente sale con 2 o 3 chicas a la vez. Dentro del grupo de protagonistas es el que menor desarrollo tiene. Sin embargo, tiene un rol fundamental, ya que gracias a él, Kosei conoce a Kaori. Además que tiene participaciones bastante destacadas. Por decirlo así, él es el amigo que te da el consejo correcto en el momento adecuado. 無理かどうかは女の子が教えてくれるさ。 Sin mencionar que este personaje es uno de los principales alivios cómicos del anime, ya sea coqueteando con las chicas o interactuando con Tsubaki. Claro que no solo tiene amigos nuestro protagonista, ya que durante sus años de niño prodigio, varios lo empezaron a ver como un rival a superar. Una vez que decide volver a los escenarios, hacen acto de aparición sus 2 principales rivales en el ámbito musical, pero a diferencia de otros rivales en series animadas que llegan a ser molestos, sí, te estoy hablando a ti, Gary Oak, aquí se nos muestran a 2 nuevos personajes con diferentes perspectivas. En primer lugar, tenemos a Takechi Aisa. Este joven que llama la atención por su extraño peinado, empezó a ver a Kosei como su héroe, una persona a quien admira y espera poder alcanzar. Por otro lado tenemos a Amy Igawa, una chica bastante seria que decidió practicar el piano tras escuchar a Kosei en un concierto. Pero a diferencia de Takechi, a ella le desagrada la versión de pianista perfecto de Kosei y espera con su música hacer volver al Kosei que escuchó por primera vez y que la cautivó con su música. En un comienzo ambos se muestran muy molestos con él, ya que antes él no mostraba mayor interés en los resultados ni en los otros participantes. Desde cierto punto de vista podemos considerarlos 2 caras de la misma moneda, ya que cuando Kosei abandonó los escenarios, Takechi optó por seguir esforzándose para su eventual regreso, mientras que Amy se desmotivó y bajó su rendimiento en los concursos al no estar presente. Otro aspecto interesante es ver sus reacciones ante el nuevo Kosei que abandonó al pianista perfecto. Ya en la segunda parte de la historia se nos presentan nuevos personajes que van ganando importancia, como lo son Hiroko Seto. Si bien ella es presentada en el primer arco, no sería hasta el segundo donde tendría mayor importancia. Ella es la mejor amiga de la madre de Kosei, y es quien descubre su talento para el piano e incentiva a su madre a volverlo un pianista desde pequeño. Una vez que se entera del regreso de Kosei a los escenarios, le propone ser su mentora y ayudarlo a ser un mejor pianista. Si bien existe una relación de respeto mutuo entre ellos, se lo expresan de una forma bastante cruel, molestándose y golpeándose mutuamente. Ella es como la segunda madre de Kosei, por ello siente culpa por haber motivado a su madre a volverlo un músico y por todos los pesares que tuvo que soportar en su infancia. Además, como mentora, no solo se preocupa de la práctica en lo musical, sino que también lo ayuda en lo personal, como a entender a otros músicos. Aquí es donde conocemos a Nagi Aisa. Ella es la hermana menor de Takechi, que empezó en la música para llamar la atención de su hermano, pues sentía que estaba siendo desplazada por la imagen de Kosei. En un comienzo, ella siente un desprecio hacia él, pero esto cambia cuando Kosei se vuelve su maestro, no de buena gana, por orden de Hiroko. Poco a poco va generando un sentimiento de admiración y aprecio hacia él. Ella es una chica muy realista, incluso es bastante parecida a Kosei, ya que piensa que las canciones deben ser tocadas tal cual indica la partitura, pero este le enseña a colocar su esencia a la música. Además, el hecho de que sea una novata en comparación a los demás personajes nos da una perspectiva diferente, como el hecho de descubrir que incluso los más experimentados pueden tener miedo a la hora de subir al escenario, sin mencionar que durante el transcurso de la segunda parte, Nagi se volverá un apoyo fundamental para Kosei y le dará más de una lección sobre la vida. Hablando del apartado más importante del anime, su historia, como mencioné, esta podría dividirse fácilmente en 2 arcos, siendo el primero el que sirve de introducción a este mundo, su historia, sus personajes y la principal problemática que es la de Kosei tratando de enfrentarse a los escenarios nuevamente. Por otro lado, el segundo arco vemos cómo poco a poco Kosei va mejorando y superando sus temores. Sin embargo, un evento provocará que los fantasmas de su pasado reaparezcan, por lo que deberá luchar para no volver a caer en ese abismo donde se encontraba. De por sí la historia cae en algunos clichés clásicos, como el protagonista viviendo solo o la mejor amiga de la infancia enamorada del protagonista, pero estos son más elementos de segundo plano que básicamente se encargan de complementar la historia principal, que se centra en los esfuerzos de Kosei por superar sus miedos y cómo se va forjando una relación más cercana entre él y Kaori.
En general me gusta cómo van desarrollando el concepto de los músicos, viendo diferentes aspectos desde sus motivaciones para tocar, así como las diferentes posturas de los músicos más conservadores y algunos que están más abiertos a diferentes estilos de tocar, como el de Kaori. Asimismo se encargan de darnos explicaciones fáciles de entender para que entendamos lo justo y necesario. Un ejemplo de esto son las explicaciones de los concursos. De por sí no utilizan mucho lenguaje técnico, y cuando son utilizados es de manera muy contextual, así que no es necesario ser un experto en música para comprenderlo. Pero lo que se roba las miradas es sin duda la historia de nuestros protagonistas. Con el paso de la historia vamos descubriendo cuál fue el origen del trauma de Kosei y todo lo que sufrió durante su infancia como niño prodigio, la mala fama y la envidia de otras personas por su manera perfeccionista de tocar. Con el pasar de los capítulos vemos cómo se va superando, además del apoyo que recibe de Kaori es fundamental en esto, ya que es ella que lo insta a tomar la iniciativa de volver a la música. Pero este apoyo también va en ambos sentidos, ya que durante el segundo arco vemos a Kaori pasar por varios problemas, pero tras ver los esfuerzos de Kosei por mejorar, ella decide hacer lo mismo y esforzarse más. Además que la química que muestran en el escenario es muy natural, pues ambos personajes están acostumbrados a ser el número uno, por lo que se incentivan mutuamente. Si bien durante algunos momentos de la historia se siente que puede caer en el uso excesivo de los flashbacks, donde sí se sienten mejor ubicados son los referentes a Kosei, ya que nos hacen entrar en la mente de alguien que ha pasado por una experiencia traumática y que revive ese momento sin parar. En cuanto a los momentos de humor, se agradecen para distender la tensión de la historia. Si bien hay ocasiones que pueden estar mal ubicados, la mayor parte del tiempo estos tienen una lógica dada el contexto. Además tienen una que otra broma con doble sentido, después de todo son adolescentes. Como adaptación del manga es bastante fiel al material original, donde no hay mayores cambios, siendo el más destacado el cambio de secuencia de algunos eventos. Por ejemplo, algunos eventos en el manga se nos muestran como flashback, mientras que en el anime se nos muestran en el orden cronológico que ocurrieron. Por último, quiero hacer una mención especial al final del anime, y descuiden, no haré ningún spoiler. Si bien es un final que podría considerarse esperable a medida que vas analizando la historia, pero es sin duda uno de los mejores que he visto, y es un final repleto de emoción y que sin duda disfrutarán. Pasando a la parte técnica, algo que iba a ser pero más que obligado de hablar sobre este anime es la banda sonora. Después de todo, la música es el eje principal de nuestros protagonistas. Bien podríamos dividirlos en dos tipos de banda sonora. Por un lado tenemos los temas de música clásica y por el otro tenemos los temas que fueron compuestos para la serie. Hablando de estos últimos, en la mayoría de las escenas, con la clara excepción de los momentos cómicos, la presencia de la banda sonora es mínima, dándonos una sensación lo más realista posible. Si bien no tiene muchas canciones que puedan mantenerse en la memoria, en los momentos que tienen mayor carga emocional, de verdad que se lucen con las canciones. Por otra parte, si hablamos de las composiciones clásicas, aquí nos encontramos con temas de Mozart, Chopin, Tchaikovsky, entre varios otros. Algunas de estas obras pueden ser reconocidas por el público general. Estas de por sí se llevan la mayor parte del peso durante la trama, ya que las escuchamos en diferentes contextos como ensayos o presentaciones. Y se podría decir que hasta cierto punto pueden llegar a opacar a los temas originales. Aunque hay que destacar que el anime tiene excelentes temas de introducción y de cierre. Un ejemplo de esto es el primer opening que estamos escuchando de fondo en este video, siendo interpretado por el grupo Goose House. Siguiendo con los apartados técnicos, debemos hablar del diseño y la animación de la serie. En cuanto al diseño de personajes, básicamente optaron por respetar lo más fiel posible los del manga, lo cual siempre se agradece en una adaptación. En el transcurso vemos dos tipos de diseño de personaje, los más complejos que vemos durante casi toda la historia y un diseño mucho más simple y caricaturesco que se utiliza para enfatizar los momentos cómicos. Algo que también llamó mucho la atención es que en más de una ocasión se opta por no dibujar los ojos y dejar la vista solo en la parte inferior del rostro, dándole énfasis a la expresión de los labios y a los diálogos, recurso utilizado sobre todo en los momentos más serios. Además de esto, se trabajó con muchas metáforas a nivel visual que reflejan una parte de la historia oculta de nuestros personajes, como la presencia de los gatos, así como se realiza un excelente trabajo visual durante las presentaciones que ayudan a complementar lo que están sintiendo nuestros protagonistas en ese minuto. Pero como nada es perfecto, también se cometen algunos errores, principalmente algunos descuidos cuando hacen planos generales, descuidando detalles de los personajes de fondo. Además, hay ciertos momentos donde se utiliza animación 3D, la cual me incomoda un poco, pero esta solamente se limita a la utilización de momentos específicos, como la animación de las manos de los pianistas o en algunos escenarios de fondo.
Dentro del doblaje, o los seiyus en este caso, hacen una labor bastante destacada, ya que varias son las escenas que dependen exclusivamente de los diálogos, y solo está la voz de los personajes para estampar las emociones en los momentos exactos. La mayoría de los actores se ha hecho conocido por su participación en este anime, siendo la voz más conocida actualmente la de nuestro protagonista, que es interpretada por Natsuki Hanae, que le da voz a Tai en Digimon Adventure 3. Aunque algo que encontré muy destacable es que le asignaran un músico en específico a Kosei y a Kaori para las interpretaciones musicales, siendo los elegidos Tomoki Sakata y Yuna Shinohara, respectivamente. Además, este anime cuenta con una OVA que está ubicada cronológicamente en la infancia de los protagonistas, donde se nos muestra más concretamente cómo se formaron los lazos entre Emi y Takechi con Kosei, y por supuesto el origen de las rivalidades, aunque quien se roba más minutos en pantalla es Takechi, que se muestra cómo va desarrollando ese sentimiento de admiración y rivalidad hacia Arima. Si bien los protagonistas del anime hacen su aparición como Kosei, Watari y Tsubaki, esto no tiene mayor desarrollo, con la clara excepción de Kaori, ya que nos muestran cómo decidió volverse violinista. También existe un manga spin-off llamado Shigatsu wa Kimi no Uso Koda, que consiste en algunas historias alternas a la trama principal, ya sea que nos cuenten sucesos que no hemos visto o algún evento ya presentado, pero desde la perspectiva de otro personaje. Actualmente solo pueden ser encontrados 5 capítulos en internet y en idioma inglés. A esto debemos sumar que el año pasado se estrenó en Japón una película live action, la cual por desgracia no he podido encontrar, salvo por algunos trailers que están en internet. Si bien es un anime que no debería ser difícil de adaptar, el único pero que se me ocurre en este minuto de lo que he visto es que Kaori es morena y no rubia en esta versión. Espero encontrarla en algún minuto para traerles una reseña enfocada a esa cinta. En resumen, Shigatsu wa Kimi no Uso es una buena serie de anime, destacando una gran variedad de sus aspectos. Sin duda, esta historia y la forma en que aborda diferentes temáticas se robará un pequeño pedazo de tu corazón. Es completamente recomendable para todo público, incluso si solo tienes conocimientos generales de música clásica. Espero que les haya gustado. Recuerden que si quieren estar al tanto de las novedades del canal, pueden seguirme por las redes sociales y también pueden ver otros videos del canal. Aquí se despide el Wicha y nos vemos en el próximo video.